bajando para irnos sentando y comenzar la escuela dominical. Bien, vamos a comenzar con una palabra de oración y empezamos. Señor y Padre, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias especialmente por tu palabra, que podemos, Señor, tenerla ahí, un refugio, Señor, para aprender más de ella. Ayúdanos, Señor, ahora en este estudio que vamos a realizar. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, para recibir lo que tú nos quieres transmitir. Trae con bien a aquellos también que estén de camino. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me han puesto aquí, como decía el hermano Jesús, este micro como si estuviera en la ONU. Así que vamos a ver qué tal nos apañamos con ello. Estamos en la lección número 11. Empezamos semana pasada. Se llama la lección una comparecencia solitaria, aparte de acusación. Y estuvimos viendo la semana pasada ese tiempo, ese momento, ¿verdad?, de donde el Señor Jesucristo es arrestado, y estuvimos viendo que pasó por dos juicios. Un primer juicio que vimos la semana pasada, que era el juicio que podemos llamar como, ¿os recordamos? Juicio eclesiástico o de los judíos, ¿verdad? Que estuvo primero ¿con quién? Con Anás, ¿verdad? Primero, que era el suegro de Caifás, y luego estuvo con el sumo sacerdote en ese juicio con tantas irregularidades que estuvimos viendo, ¿verdad?, con Caifás. Y nos dejamos para esta semana los juicios civiles o el juicio por parte de los romanos, ¿verdad? Vamos a estar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, y también vamos a estar en el Evangelio de Juan. Bueno, vamos a ir saltando de uno a otro en el día de hoy. Vamos a intentar ver muchos textos. Entonces, nos quedamos ahí. Por ejemplo, vamos a empezar con Pepe en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Para ponernos un poco en situación. Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y vamos a leer los versículos 1 y 2, por favor. 1 y 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilatos, el gobernador. Bien, entonces habíamos dejado ahí a Jesús con ese juicio delante de Caifás, de ese Sanedrín que estuvimos viendo que no estaba completo, que faltaban muchos sacerdotes para componer esos 71 personas, esos 71 sacerdotes que componían el Sanedrín. Recordar que tuvieron esa reunión nocturna, lo cual era ilegal porque no se podían celebrar juicios nocturnos, y luego cogieron y esperaron hasta que comenzó la mañana, la hora primera, que sería las 6 de la mañana, para tener ese versículo 1 que acaba de leer Pepe, donde de nuevo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Pero ¿qué problema había aquí con ese veredicto que ellos habían dado? ¿Cuál era el problema que había? ¿Cuál era el veredicto? Sentencia de muerte. ¿Y qué problema había con ese veredicto? Que ellos no tenían posibilidad, que no tenían, digamos, capacidad legal, que no estaba dentro de su jurisdicción, podemos decir, el condenar a muerte a un reo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se lo llevaron a Pilato. ¿Y quién era Pilato? Era el gobernador, ¿verdad? Era el prefecto, el representante de Roma en Palestina. Estuvimos viendo que su sede estaba en la ciudad de Cesarea, pero que estaba en Jerusalén por el tema de la Pascua. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Y vamos a ponernos un poco en la situación de Pilato. Hemos dicho que se reunieron a primera hora de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana, y lo llevaron a Pilato. ¿Y cómo le recibiría Pilato? ¿Cómo recibiréis vosotros? Imaginaros que en lugar de ser Pilato sois, yo qué sé, antes de comentar el hermano Jesús, Ayuso. Y la levantáis a las 6 de la mañana. Oye, que vengo a traerte a este. ¿Y el otro cómo estaría? Ahí en la cama, seguramente, ¿no? Estaría recién levantado, o sea, no le recibiría posiblemente con buena predisposición. Vamos a leer, Conchi, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio.
Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Y el 29, porfa. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Bien, ¿cuál creéis que sería la predisposición de Pilato? ¿Querría que fuera algo que se dilatara mucho en el tiempo o quería darle una resolución medianamente rápida a este asunto? O sea, de primero, ¿no? Querría coger y liquidar este tema lo más rápido posible. Era pronto, le traían aquí a un reo para poder verle, era primera hora de la mañana, posiblemente él estuviera irritado y quería terminar con ello lo más rápido posible. ¿Y qué es lo que le dice Pilato en el versículo 29? ¿Qué le pregunta? ¿Cuál es la acusación, verdad? Y vamos a ver versículo 30, por ahí detrás, Jesús, ¿cuál es la respuesta que ellos le dan? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Bien, con lo cual, ¿qué respuesta le dan a esa pregunta que hace Pilato? Le dicen, ¿cuál es la acusación? Pues este ha cogido y ha matado a no sé quién, a no sé cuántos, ha robado a no sé qué. ¿Qué tipo de respuesta dan los que le traen? Algo ambigua. Ambigua, ¿no? No es algo... Están como ocultando, ¿no? No es algo claro. Es decir, están evadiendo una respuesta a esa pregunta, porque están dando como evidencia, oye, es que si no hubiera sido malo yo no te lo hubiera traído. O sea, no le están acusando de nada, algo específico, no tienen una acusación concreta. ¿Por qué? ¿Por qué creéis que evaden esa pregunta? Porque no hay culpa en él, no hay nada objetivamente para acusarle. Porque no encuentran, ¿no? A nivel civil no hay nada para acusarle. Fijaros que Jesús fue cogido y fue arrestado por parte de ¿quién? ¿Eran los judíos los que fueron a arrestar a Jesús? El Sanedrín es a donde le llevaron. Pero ¿quién le cogió y le arrestó? Ana, por favor, en el capítulo donde estamos, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, vamos a ver el versículo 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. No, hasta ahí, versículo 12. ¿Quién le prende? El tribuno. El tribuno. ¿Quién era el tribuno? Era una especie como de mando militar, ¿verdad? Generalmente el segundo después del gobernador, ¿vale? El tribuno, junto con alguaciles. ¿Y esto qué implica? ¿O qué nos da a entender? Que había un cierto conocimiento por parte del gobernador romano o de los gobernantes en ese momento en Roma con los judíos. O sea, había ya cierta información o confabulación de Pilato. Pilato ya estaba informado de esto porque habían mandado a un tribuno, a un representante, a un general, a un mando militar, a prender a Jesús junto con una compañía de soldados. Entonces, ¿qué esperaban los judíos? Como esto ya se había hablado previamente, puesto que le llevan ese tribuno y ellos le llevan a Jesús para ejecutar esa sentencia de muerte porque ellos no lo podían hacer, ¿qué esperaban los judíos cuando hace Pilato esta acusación? Como que fuera algo rápido, ¿no? Oye, esto ya está hablado de antemano. Ya lo hemos hablado previamente, tú ya has enviado a tu soldado, ya lo has arrestado, con lo cual había como una cierta preparación de antemano y los judíos dirían, bueno, este le va a liquidar rápido, va a hacer nuestra voluntad, lo que nosotros previamente ya habíamos como preparado y no nos va a dar mayor chance en ese sentido. Sin embargo, se ven como sorprendidos, ¿verdad? Por esa acusación que hace Pilato cuando les dice, ¿qué acusación traéis a este hombre? Y vuelvo otra vez a la pregunta que había hecho antes, ¿por qué evaden esa pregunta? Porque no, hombre, sí hay respuesta. Sí había una respuesta. Pero ellos no creían en lo que nosotros esperábamos. Mejor las cosas que para los sacerdotes supuestamente estaba incumpliendo Jesús, para los otros les daba igual. Exactamente. Es decir, sí había una respuesta, lo que pasa que esa respuesta no era una acusación de peso bajo la ley romana. ¿Por qué llevaron el sumo sacerdote y el Sanedrín a Jesús? ¿Por qué le prendieron? ¿Cuál era la acusación? Blasfemia, ¿verdad? Que lo estuvimos viendo también el otro día, que se había hecho llamar hijo de Dios. Una acusación de blasfemia tenía una pena equivalente en la ley romana, estaba, digamos, penado. No, era una acusación meramente religiosa, con lo cual, ¿qué hacen ellos? ¿Qué creéis que hacen ellos? ¿Juzgadle vosotros? Todavía no.
¿Qué creéis que hacen ellos? Vamos a seguir avanzando. Hemos estado ahí en el versículo 30 con esa respuesta más o menos evasiva, ¿verdad?, por parte de los judíos que le traen, y vamos al versículo 31. Sí, vamos ahí, versículo, se ha leído Ana, por ahí detrás Aldo y siguientes. Vamos a versículo 31 y también a versículo 32. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Bien. Aquí Pilato lo que le está diciendo: oye, me traéis a un reo que le estáis acusando de blasfemia, pero nosotros no tenemos posibilidad de juzgarle por esa acusación. Tenéis que coger y juzgarle vosotros. Sin embargo, ¿qué le dicen los judíos? Nosotros ya le hemos juzgado, le hemos condenado a muerte, pero no tenemos posibilidad de condenarle por eso. Con lo cual, ¿qué es lo que hacen los judíos? ¿O qué haríamos nosotros en ese momento, poniéndonos en los zapatos de los judíos en ese momento? Bien, yo no le puedo acusar por blasfemia, le voy a acusar de otra cosa, ¿no? Sería lo que haríamos. Vamos a buscar otra cosa por lo cual el gobernador pueda condenarle a muerte. Vamos al lado con tu hermana, búscame por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 2. Y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Cuáles son las acusaciones que le hacen? Estamos hablando, para ponernos en situación, dame la siguiente, Juan Carlos, porfa. ¿Tienes un boli? ¿O algo? Espera, es para señalar con el, ya que no tengo un puntero. Estamos, el templo, ¿vale? Vemos aquí, esto es Jerusalén, oeste, y estamos aquí. Aquí es donde estaba juzgado Jesús, ¿vale? Esto es el palacio que había en ese momento, donde estaba Pilato. Y estaba en el patio, ¿vale? Le estaban cogiendo y le estaban acusando en el patio. Digo, para ponernos un poco en situación. ¿Y de qué le acusan? ¿De qué dos cosas que ha leído? No recuerdo tu nombre. Me acuerdo mucho del de tu hermano, pero no del tuyo. Tania, ¿de qué le acusan? De hacerse pasar por el César. De hacerse pasar por el César. Bueno, más o menos. Vemos aquí dos acusaciones, ¿verdad? ¿Cuál es la primera de ellas? Pervirtiendo la nación. Pervierte a la nación. ¿Y cómo pervierte a la nación? ¿Prohibiendo qué? O sea, tocando el bolsillo. What happened? Que no se oye. Que no te muevas tanto porque Que no me mueva. Eso está difícil la cosa. se pierde el audio arriba. Ah, vale. Traducir. Vale. O sea, cuando te mueves mucho. Vale, intento entonces no moverme. Agarrado. Y a salir como si fuera un Playmobil, un clip, así con las manos. Seguimos. Le acusan de pervertir a la nación haciendo ¿qué? Dar el tributo. ¿Eso es cierto? Ya estuvimos viendo cuando estuvimos viendo lo de las acusaciones que había de los judíos, de los sumos sacerdotes, que eran todo acusaciones falsas. Y aquí le acusan de pervertir a la nación, es decir, de ser un subversivo, de hacer una sedición, prohibiendo el tema del tributo. ¿Pero eso es cierto? No es cierto. Estamos en el Evangelio de Lucas. Tania, al lado de tu hermano, el que juega al baloncesto como yo. Vamos ahí, Evangelio de Lucas, capítulo 20. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 20 al 25. Vamos ahí con el 20, luego tu madre el 21, Paqui el 22 y así sucesivamente. Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 20 al 25. Acechándole enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. 22. Calle Sahagún 18, Alcorcón.
Pero él comprendiendo la... No, Lucas 20, 22. ¿No es lícito dar tributo a César o no? ¿Sigo? ¿El 23, Luis? Lucas 20, 23. Mas él comprendió la instrucción de ellos y dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Y respondieron, dijeron, de César. Entonces le dijo, pues da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, ellos le habían acusado de pervertir a la nación prohibiendo dar tributo a César. ¿Y eso era cierto? No era cierto, ni mucho menos, ¿verdad? Incluso hemos visto los primeros versículos de este texto, como los que le preguntaron a ello eran miembros del Sanedrín, eran sacerdotes, eran gente, líderes religiosos, ante los cuales Cristo había dicho claramente que era lícito que el César cobrara tributo. Dad al César lo que es del César. Por lo tanto, estaba dando validez o estaba diciendo que era lícito. O sea, todo lo contrario a esa acusación que ellos habían cogido y habían hecho contra ellos. Volvemos a nuestro texto en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. ¿Y cuál era el segundo? Perdón, disculparme. Estamos en Juan, pero yo voy a volver a Lucas 23, ¿vale? Para ver la segunda acusación. Hemos dicho que el primero de ellos, en Lucas 23, capítulo 2, era que pervierte a la nación prohibiendo dar tributo a César. ¿Y cuál era el segundo? ¿De qué cosa le acusaban también? Se hacía pasar por rey. Se hacía pasar por rey. Es como si quisiera sustituir a César, ¿no? En este caso. ¿Eso era cierto? Tampoco era cierto. Luego vamos a verlo también cuando Pilato le vuelve a preguntar sobre ese asunto. O sea, le hacen dos acusaciones falsas. Ya hemos visto la primera, pervierte al pueblo haciendo o no pidiendo tributo, la cual era falsa, y la segunda quiere hacerse como rey, la cual veremos ahora en Juan capítulo 18, en el texto que estamos nosotros aquí ahora mismo. Entonces hemos dicho que Jesús está situado en el patio de ese palacio que hemos estado viendo, y tiene ahí a Jesús y tiene a los judíos que le están acusando. ¿Y qué hace Pilato? Vamos ahí al versículo 33, volvemos a nuestro texto, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 18, Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 33. ¿Qué hace Pilato aquí? Nos hemos quedado con Bea. Lisbeth, por favor. Lisbeth. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Bien, entonces, vemos aquí dos cosas importantes. La primera de ellas es, Pilato se retira de donde están ellos. Estaban en el patio, con todo el tumulto que había allí, con todos aquellos acusadores que estaban allí, y va adentro, dentro del palacio. Hemos leído en el versículo 33, dice, volvió a entrar en el pretorio y le hizo una pregunta a Jesús, ¿vale? Se la hizo dentro para evitar interrupciones por parte de estos líderes judíos. ¿Y qué pregunta le hace? Es decir, él le pregunta si eso que le están acusando los judíos de hacerse rey es así, ¿verdad? Es lo que le está preguntando Pilato aquí. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué es lo que le responde Jesús? Versículos siguientes que tenemos desde el 34 hasta el 37, con Marvin, Ismeni y así sucesivamente. Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es este. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey.
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Con lo cual la respuesta aquí de Jesús le dice, mi reino no es de este mundo. Es decir, el reino del Mesías no estaba asociado con un ente mundano, no era un ente político, no era un ente terrenal, sino que su reino no era de este mundo, ¿verdad? Si su reino fuera de este mundo, ¿qué ocurriría? Sus defensores, ¿qué harían? Lo defenderían, lo pelearían, porque los reinos de este mundo se defienden por la fuerza. Sin embargo, su reino no era de este mundo, es un reino espiritual hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo que le estaba aquí diciendo Jesús claramente ante esa acusación que le había hecho Pilato, es que él no estaba proveyendo ningún tipo de revuelta, ningún tipo de revolución, sino que él era un testigo de la verdad. Lo ha leído Valentina en el versículo 37. Yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. ¿Y cuál creéis que sería la cara de Pilato ante esa respuesta del Señor Jesucristo? Es contradictorio a lo que están diciendo aquellos. Totalmente, pero él estaría diciendo, aquí me están metiendo en una discusión teológica sobre la cual yo no tengo nada que hacer aquí, ¿verdad? Estamos hablando de reinos de otro mundo, de blasfemias, de cosas así que un pagano como Pilato, como si le estuvieran hablando de Marte, o sea, no tendría ni idea de ese tema. Es decir, Pilato claramente no vio una amenaza en el Señor Jesucristo. Y esto nos lo dice también, ha leído Valentina. Hermano, no me queda con tu nombre último. Jan. ¿Me puedes leer el versículo 38? Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Por lo tanto, vemos aquí que Pilato no iba a entrar en ningún caso de discusiones teológicas o cuestiones filosóficas y claramente dijo que era inocente. Lo hemos leído ahí, versículo 38. Yo no hallo ningún delito en él. ¿Pero qué pasó a continuación? ¿Creemos que los judíos se quedaron tranquilos con eso? ¿Es inocente? ¿Pilato le declaró inocente y por lo tanto no vio ningún tipo de delito en él? Vamos a leer ahí al lado tu mujer, Stephanie. Stephanie, búscame por favor Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 5. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Vemos aquí que ellos porfiaban, es decir, insistían, la muchedumbre cogía y a pesar de que Pilato le había declarado inocente, yo no hallo delito en él, la muchedumbre cogía y alborotaba al pueblo diciendo, está enseñando por toda Judea, comenzando ¿desde dónde? Desde Galilea. Y entonces aquí en este momento a Pilato se le enciende una especie de bombillita en la cabeza. Dice, yo aquí tengo un problema, ¿vale? Por no decir otra palabra en español que utilizamos, tengo un brownie, a los que somos aquí, o sea, tengo un marrón, que es, tengo a esta gente cogiendo y diciendo, hay que coger y hay que matar a este hombre, y yo no veo ningún delito en él, ¿vale? Tengo ahí esa contraposición de unos y de otros, y oyen una palabra clave aquí, ¿cuál creéis que es? Galilea. Esa es la palabra clave aquí. Porque dice, ojo, este hombre es de Galilea. Vamos a seguir ahí. Luis, por favor, en el texto donde estamos, Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Versículo, tú has leído el 6, el 7 también, por favor. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Bien, oyó Galilea, la provincia de Galilea estaba bajo jurisdicción de este Herodes, tetrarca de Galilea, y dijo, pues yo voy a intentar quitarme el problema en medio, y lo voy a mandar a este Herodes,
que también estaba en Jerusalén por la Pascua, porque tampoco era este su lugar, él no estaba ahí, su palacio no estaba en Jerusalén. Entonces él coge y intenta quitárselo de en medio. Y vamos a leer ahí el texto aquí, qué pasa con Herodes. Nos hemos quedado con Luis, seguimos con Benjamín, desde el versículo 8 hasta el versículo 12, uno cada uno, ¿vale? Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo de que se deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Bien, ahí hemos leído hasta el versículo 12. ¿Qué esperaba al oírlo Herodes, este tetrarca? ¿Qué esperaba Herodes de Jesús? Alguna señal. ¿Alguna señal? Porque había oído muchas cosas de él. O sea, que tenía que... Esa, ¿la? Tenía curiosidad. Oye, me va a traer esta, a lo mejor es como un mago y empieza a sacar ahí palomitas y cositas, ¿no? Tenía curiosidad, porque dice aquí la Biblia en el versículo 8, había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal, esperaba ver hacer algún milagro. Entonces, ¿qué hace aquí Herodes? ¿Le hace muchas preguntas o le hace pocas? Muchas preguntas, versículo 9, pero curiosamente, ¿cómo responde Jesús? En silencio. Es el único, parte de todos estos interrogatorios, recordad que hemos pasado por Anás, por Caifás, por Pilato, estamos en Herodes, es el único en el cual Jesús no responde. ¿Por qué? Bueno, pero se hubiera cumplido igual si no hubiera respondido al resto, ¿no? Quizás. La pregunta iba como no eran honestas ni sinceras realmente, no tenía la intención de conocer la verdad, sino como que quiero ver un milagro como que si fuera un show. Eso es, él quería ver un show, no quería realmente conocer. Además, a diferencia de los otros, por ejemplo en el caso de Pilato, Herodes ya había cogido y había escuchado, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Porque, ¿qué evento previo tenemos o que interviene Herodes? ¿En qué evento previo participa Herodes antes de esto? Cuando le corta Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista ya le había cogido imprecado, oye, estás casado con la mujer de tu hermano. O sea, él ya conocía lo que el Señor Jesucristo estaba cogiendo y estaba predicando. Él ya había rechazado la verdad y había hecho matar a Juan el Bautista, con lo cual el Señor Jesucristo se dio cuenta de que cualquier tipo de contestación a este Herodes iba a ser totalmente infructuosa, ya efectivamente, como ha dicho Rosy, también para que se cumpliera lo dicho con los profetas. Búscame, Rosy, por favor, Isaías capítulo 53, versículo 7. Isaías 53, 7. Este Herodes lo único que buscaba era un show, tenía curiosidad, y el Señor Jesucristo no se iba a prestar a ello, porque además hablará lo que hablase este Herodes, ya había rechazado la verdad. ¿Y qué nos dice Isaías 53, 7? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. ¿Vale? Ante esta falta de respuesta por parte del Señor Jesucristo, ¿cómo responde Herodes? No había conseguido lo que buscaba, que era ese show, esos milagros, estas cosas un poco espectaculares. Entonces, ¿cómo reacciona ante ellos? Lo menosprecia, ¿verdad? Vienen los soldados, versículo 11, y lo menosprecian, le escarnecen, le visten de una ropa espléndida, como si fuera un rey. ¿Y qué hacen con ellos?
Lo vuelven a enviar a Pilato. Pilato lo había enviado a Herodes con la esperanza de que éste oyera las acusaciones, lo evaluara y tomara una decisión, pero cual partido de tenis le vuelve a devolver la pelota y le envía de nuevo a Pilato. Vamos a ver qué pasa aquí con Pilato. Estamos ahí en el Evangelio de Lucas, donde el mismo texto donde estamos, capítulo 23. Vamos a empezar del 13 al 16. No sé quién ha sido el último en leer. ¿Te toca a ti, Ana? Pues venga. 13, tu marido Gilberto 14, Juan Carlos y Pastor. Evangelio de Lucas, capítulo 23, del 13 al 16. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, ¿por qué os remití a él? Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Fijaros aquí que de nuevo Pilato ve que no haya ningún delito en él. Es más, les dice: oye, es que os lo he enviado a Herodes y Herodes tampoco ve ningún delito en él. Entonces, para contentaros, voy a castigarle, voy a azotarle. No vamos a entrar en detalles, pero los azotes en ese momento eran en muchos casos causa de muerte, ¿vale? Eran causa de muerte. Para que os hagáis una idea, la manera de azotarles generalmente era una especie de vara o palo en el cual iban cogidas o iban clavadas tiras de cuero, y al final de cada una de esas tiras llevaban trozos de huesos o de metal, de tal manera que cuando dabas el latigazo, el cuero, la piedra, perdón, o el metal o el hueso se clavaba, y cuando el otro tiraba, pues ya sabéis lo que pasaba, ¿vale? O sea, era en muchos de los casos alguien que era azotado al final terminaba muriendo. Entonces, bueno, él no vio de nuevo nada en ellos, pero entre medias en este momento pasa algo que también tiene su cierta importancia. Ha sido el último el pastor Rossi. Búscame por favor Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 19, Mateo 27, 19. y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: Sí. no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Aparece aquí la mujer de Herodes, la cual le dice que en sueños había padecido mucho por causa de él. En ese momento, sobre todo los romanos, eran gente muy supersticiosa. Y ellos creían en ese momento que Dios... La mujer de Pilato, ¿qué he dicho? Perdón, de Pilato. La mujer de Pilato le dice a Pilato: ojo con esto que he padecido mucho en sueño. Y decía que los romanos eran muy supersticiosos y creían que recibían palabra por parte de los dioses a través de los sueños, creían mucho en tema de visiones y ese tipo de cosas. Y le está advirtiendo aquí a Pilato: ojo, no tengas nada que ver con este hombre. Con lo cual encontramos aquí a Pilato, ¿vale? Él está dentro, recordar, dentro del pretorio con Jesús, y viene la mujer y le dice eso, y se encuentra de nuevo con esa disyuntiva, atrapado entre su propio deseo de soltar a Jesús, porque él no ve ningún tipo de delito en él, lo ha mandado Herodes, no ve ningún tipo de delito en él, pero hay una presión creciente de la multitud pidiendo que le pronunciara culpable y que por lo tanto le llevara a muerte. Estaba intentando estar entre dos aguas, ¿vale? Intentando tener una cierta neutralidad cuando esa situación lo que requería era una decisión firme. ¿Y cómo responde en este momento Pilato? Vamos a ir ahí al versículo, hemos leído en Lucas, vamos a ir a Mateo, donde estaba Rosy antes, Mateo capítulo 27, y vamos a leer a partir de Israel y luego con William, versículos del 15 al 17. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás.
Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Entonces dice, bueno, a ver, intenta hacer otra escapatoria. Oye, ya le he dicho que no, le he mandado a Herodes y tampoco. Vamos a ver, voy a intentar coger una alternativa. Voy a ponerles, hay una costumbre en ese momento, como bien se dice aquí, que por la fiesta se suelte o se libere a un preso. Y proponen el nombre de este Barrabás. Este Barrabás era un sedicioso, era un rebelde, era un ladrón, también se habla en el texto bíblico, y les propone, ¿qué queréis que hagamos? ¿Soltamos a este Barrabás, que supone que era un peligro público, o soltamos a Jesús? Este Barrabás había hecho todo aquello por lo cual a Jesús le estaban acusando. ¿Y qué respondía la multitud ante esto? ¿Qué respondía? Versículo 20. ¿Qué dice ahí? Versículo 20, esa que he leído el último. ¿Ha sido Erika, la última? Mario, versículo 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ellos estaban instigando, ¿verdad?, para que cogieran y pusiesen o pidieran a Barrabás. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato en este momento ante esta situación? ¿Qué hizo? Versículo 24, Natalia, por favor. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Él, que tenía esa última decisión, que era el que tenía que haber sido firme en este sentido, y si no tenía ningún tipo de culpa, el Señor Jesucristo tenía que haberle exonerado, tenía que haberle dado la libertad, se lavó las manos, ¿verdad? Pero justo antes de este hecho de lavarse las manos, también la Biblia nos habla de como una última intentona por parte de Pilato. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 19. Evangelio de Juan, capítulo 19. Vamos a estar ahí en el versículo 4. Versículo 4. Vamos a ir leyendo ahí, en principio, hasta el versículo 8. Ahí, hermana, del 4, y luego seguimos al 8. Vamos a ver ahí también un diálogo. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito haya en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo: He aquí al hombre. Cuando le dieron los principales sacerdotes y los alguaciles los alguaciles dieron voces y viendo: crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no he hallado delito en él. Los judíos le respondieron: vosotros tenemos una ley, y según vuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿Sigo? Y el 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo... Hasta ahí, el versículo 8. Entonces vemos aquí cómo le traen de nuevo, ¿vale? Esto se produce entre medias de lo que hemos visto antes, le traen de nuevo aquí a Pilato vestido con ese manto púrpura que habíamos visto antes, vemos la gente, el tumulto pidiendo crucificarle,
y cómo le dicen los judíos que ellos tienen una ley que ya habíamos visto antes y que por esa blasfemia tenía que morir. Pero aquí hay algo importante porque le dicen al gobernador que el Señor Jesucristo se había nombrado Hijo de Dios, ¿verdad? Y esto, sumado a lo que hemos visto antes, Evangelio de Mateo, capítulo 27, creo que era el texto que ha leído Rosy, ese tema del sueño de la mujer de Pilato, dice a Pilato, ojo, volvemos a lo mismo, los romanos eran muy supersticiosos. Estoy aquí azotando y juzgando a alguien que se dice llamar hijo de Dios. Mi mujer ha tenido un sueño que dice, ten cuidado con este hombre. ¿Y qué le pasa a Pilato? Versículo 8. Tuvo miedo, ¿verdad? Con lo cual vuelve, se aparta de esa multitud, de ese patio donde estaba la multitud para juzgar al Señor Jesucristo y vuelve a entrar dentro, donde no tener esa presión. ¿Y qué le pregunta al Señor Jesucristo? Versículo 9. ¿De dónde eres tú? ¿Tienes ahí, Jacobo, el texto, María? Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Jesús no le da respuesta y entonces ahí vuelve Pilato, vamos a versículo 12, María, porque Pilato quería soltarle, él no había visto ningún tipo de delito en él. 12. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Bien, ¿con qué disyuntiva se vuelve, hasta ahí, hasta el 12, con qué disyuntiva se vuelve a encontrar aquí Pilato? Con la entrevista de que como no mate a Jesús, probablemente la cabeza que va a rodar va a ser la suya. Exactamente. Ese era el problema que había aquí, es decir, si tú no matas a Jesús, si tú no cumples con nuestra voluntad, o sea, encontraron que en Pilato un punto débil, un sitio donde a poder apretarle. Si tú no matas a Jesús, nosotros vamos a montar una revuelta. Si montamos una revuelta, el emperador Tiberio César en ese momento, que ya te tiene en el punto de vista, te va a coger y te va a cortar la cabeza y te va a quitar de gobernador. Encontraron el punto débil que tenía Pilato en ese momento. Si a este no sueltas, no eres amigo de César. Todo lo que hace todo el que se hace rey a César se opone. Encontraron ese punto débil de Pilato, amenazaron a Pilato con su posición. ¿Y cuál fue la respuesta de Pilato en este caso? Versículo 16. Lavarse las manos, sí, que hemos leído antes. Sara, versículo 16. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Con lo cual Pilato claudica, a pesar de que no había visto delito en él, en distintas ocasiones, en distintos hitos temporales. Herodes tampoco había visto en él, pero no supo, superar esa presión a la cual los líderes judíos le pusieron y mandaron a crucificar a Jesús. Y yo ahora pregunto, después de haber visto temporalmente todos estos eventos de este juicio romano, de este juicio secular que tuvo el Señor Jesucristo, ¿quién estaba presente junto a Jesús durante este tiempo de abusos, de mentiras, de injusticia? ¿Quién estaba presente? Dale un poquito para atrás. ¿Cómo se llama el título de la lección? Solitaria, ¿verdad? No estaba nadie. No estaba nadie. Vamos a buscarlo. David, por favor, búscame Mateo 26, 31 y José, Mateo 26, 56. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. El Señor Jesucristo ya lo sabía, que iba a estar solo durante este tiempo de abusos, de mentiras, de injusticia. El versículo 56 del mismo texto. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor Jesucristo pasó por todo esto totalmente solo. Totalmente solo. Y ahora, y con esto terminamos, yo pregunto, ¿qué hay de nuestra relación con Jesús? ¿Estamos a su lado? ¿O está solo?
Sabemos que el Señor Jesucristo está a nuestro lado, pero ¿nosotros estamos al lado del Señor Jesucristo? Y ahí está el costo de seguir a Cristo, porque Pilato tuvo oportunidad. Ujú. Porque da la casualidad que no es nada común que la mujer tenga una idea tan clara, no tenga nada que ver con este justo, o sea, como una confirmación. Mira, si tú estás pensando lo que creo que vas a hacer, aquí está. Entonces uno se da cuenta de que seguir a Cristo siempre conlleva una responsabilidad, en este caso el de él, perder el privilegio de ser el gobernador, por así decirlo, o el encargado de ese lugar. Entonces uno dice, a veces nos encontramos en esa situación, bueno, por aquí complacemos a los judíos, por aquí complacemos a los romanos, por aquí, pero el Señor, entonces... ¿en qué punto está complacido, no? El costo es grande, entonces uno dice, bueno, definitivamente el Señor no engañó a nadie cuando dijo, el que quiere venir en pos de mí debe negarse. Negues a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos lavamos las manos? A mí me ha recordado el punto, o sea, lo que habló el pastor el otro día de la conciencia, cómo él, su conciencia le decía una cosa y le dio a hacer lo que no iba con su conciencia, porque él estaba en su fuero más interno, yo creo que sabía, era consciente de que no estaba haciéndolo bien, entonces como que quiso quitarse la culpa, pero él sabía que estaba mal, y al final no hizo lo que su conciencia le Porque al final no tomar una decisión es tomar una decisión. Y aquí él creía, hemos leído el texto antes, donde él dice que se lava las manos como que, oye, yo no tenía nada que ver en esto, pero sí ha tenido que ver en esto, porque la responsabilidad era suya. Y, como digo, el no tomar una decisión es tomar una decisión en ese caso. Y él tomó la decisión de no intervenir cuando él tenía la potestad, la capacidad de hacerlo. Pero eso hay que aplicarlo también, más allá de haber visto cronológicamente todos los eventos que hemos visto, de aplicarlo también nosotros en nuestras vidas. ¿Cuántas veces tenemos al Espíritu Santo que nos está dando y nosotros no tomamos esa decisión? ¿O cuántas veces tenemos la posibilidad de hacer el bien y no lo hacemos? Pues muchas veces. Entonces tenemos que coger y aplicar esto tan crudo, tan duro, que hemos estado viendo también a nuestras vidas y preguntarnos cómo está nuestra relación con el Señor Jesucristo. Si nosotros nos lavamos las manos, si pasamos de pasada por muchas de las cosas, o de verdad estamos en todos esos momentos. Hemos hablado antes de dar gracias, pues no solo cuando damos gracias por cosas buenas, sino también en los momentos malos estamos al lado del Señor Jesucristo. Terminamos aquí, que nos hemos pasado algún minutillo. Próxima semana tendréis el privilegio